Laura, ¿qué es la autoestima? ¿En qué consiste? Pues la autoestima, la manera en la que nos valoramos, cómo nos evaluamos y después la valoración que hacemos sobre nuestra forma de ser, las decisiones que tomamos, nuestras habilidades. Al fin y al cabo es, ¿me gusto o no me gusto? ¿Me quiero o no me quiero? Y si me respeto también, ¿no? ¿Y es bueno quererse? Por supuesto, o sea, el amor propio, como se decía antiguamente, el quererse es algo muy positivo. Ahora bien, es muy importante no confundirlo con el quererse y sentirse superior a los demás. Con eso hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? El quererse es algo positivo, es darte el lugar que sientes que mereces, siempre respetando también el espacio del otro, ¿no? Y bueno, es valorar positivamente nuestras fortalezas, nuestras habilidades, nuestras capacidades, teniendo también en cuenta nuestras limitaciones, aceptándolas, pero sin maltratarse. Yo es que en la época que crecía teníamos la impresión de que si uno era crítico consigo mismo llegaría más lejos, ¿no? Porque si no te acomodaba, decía, bueno, me quiero mucho y ya así como soy, pues ya vale, ¿no? Bueno, la autocrítica es algo positivo. Yo creo que eso también nos lleva a mejorarnos, a crecer. A partir de la idea de que no somos seres perfectos, evidentemente vamos a cometer errores, a veces intencionados y otras veces no intencionados. Pero es un proceso de crecimiento, no nacemos sabiendo. Tenemos que aprender y darnos la oportunidad para ir aprendiendo a relacionarnos con los demás, a encontrar nuestro sitio en nuestro entorno, queriéndonos, pero también respetando a los demás. Porque autoestima y autocrítica pueden encajar. Quiero decir, uno puede tener una buena autoestima, un buen nivel de autoestima y también ser capaz de ver aquellas cosas en las que falla y que debe mejorar, ¿no? Claro, claro, es que si lo pensamos, la autocrítica es algo positivo. Ahí estamos hablando de una observación, de un análisis, de una evaluación y después hay un espacio para el cambio, para mejorar, para intentar hacer las cosas de otra manera, pero siempre siendo constructivo. Cuando hablamos de la autocrítica negativa, esa crítica donde nos machacamos, donde nos hacemos daño, donde nos despreciamos o incluso a veces insultamos, eso es una autocrítica perversa, si criticamos a otros de esa manera negativa. La autocrítica es esencial para el crecimiento y para la propia felicidad y el buen desarrollo de la autoestima, pero manteniendo al máximo posible la objetividad. ¿Cómo enseñamos autoestima a nuestros hijos? Pues para empezar es muy importante que el mensaje sea positivo y también realista, ¿no? Qué bien lo has hecho, centrarse en el hacer y también en las cualidades positivas que tenga la persona, resaltarlas, que haya un reforzamiento positivo. Yo creo, y lo que he visto a lo largo de mi vida profesional, que padres, profesores, personas del entorno, que sobre todo resaltan los aspectos negativos, no ayudan a que los niños o los adultos puedan desarrollar una buena autoestima, una autoestima alta, ¿no? Un quererse a sí mismo, ¿no? Y claro, con esas cosas hay que tener mucho cuidado. Por lo tanto, el mensaje es clave y después demostrarlo. Qué bien has hecho esto, porque, ¿no? Te has esforzado, porque, ¿no? Las razones que sean. Claro, argumentarlo, ¿no? Sí, exacto. ¿Y hay un grado óptimo de autoestima y un grado pésimo de autoestima? Pues sí, habría básicamente tres autoestimas. Está la autoestima alta, las personas que se conocen, que se quieren a sí mismas, que saben defender sus derechos, que son asertivas, ¿no? También tienen en cuenta quizás sus limitaciones, pero tienen un aprecio y hacen una valoración de sí misma positiva. Después están las personas que hacen una valoración muy negativa de sí misma, que son aquellas que tienen la autoestima baja. No confían en sí mismos, no se reconocen, la autocrítica es muy negativa, no saben cuál es el lugar que tienen en la vida, de hecho sienten que muchas veces no tienen derecho ni a que se les quiera o a que otras personas les respeten, porque para empezar no se respetan a sí mismos.
Y después, en tercer lugar, están aquellas personas que tienen una combinación de las dos. Para algunas cosas a lo mejor tienen una alta autoestima y para otras cosas una baja autoestima. Yo diría que esas somos la mayoría, ¿no? Claro, la mayoría. Estamos ahí en medio, ¿no? Oye, ¿y hay ejercicios para mejorar la autoestima? Por supuesto que sí. Y para esto hay que tomar nota. Primero, el autoconocimiento y saber identificar, y a veces necesitamos ayuda de otros, ¿no? Identificar cuáles son nuestras cualidades positivas, qué se nos da bien, qué nos gusta de nosotros mismos, ya sea no solamente cualidades, pero también físicamente, cómo nos consideramos. La autoestima no deja de apoyarse en los principios del autoconcepto, la autoimagen, cómo yo me percibo a mí mismo, cuáles son mis cualidades. Y después el resaltar, poner el foco en esos aspectos positivos y utilizar esas fortalezas o esas habilidades positivas para fortalecer y quizás desarrollar y mejorar quizás pues nuestros defectos, nuestras limitaciones, pero siempre teniendo en cuenta que uno puede aprender, que uno puede cambiar para mejorar. No, la idea no es llegar a la perfección, porque eso no existe, pero sí el mejorar y, por supuesto, desde la amabilidad. Claro. Oye, ¿y puede ser que una persona que tenga mucha autoestima al mismo tiempo necesite compararse con los demás y que los demás queden, digamos, en segundo lugar o en tercero, pero por debajo de la propia percepción de uno mismo? Quizás ahí estamos hablando de personas que se podrían identificar que tienen una personalidad narcisista. El narcisismo no es precisamente algo positivo, porque hay una valoración propia elevada, pero pone a los demás en un lugar por debajo. O sea, hay una sensación de superioridad e inferioridad, ¿no? Y claro, las personas, por ejemplo, narcisistas o las personas que tienen una gran falta de empatía y no saben conectar con los demás y buscan sentirse superiores a otros, al fin y al cabo tampoco están respetando a otros. Ahí quizás hay que cuestionarse si realmente esa autoestima es real, que en mi experiencia no suele serlo, o es que una falta de seguridad en uno mismo necesita compensarse de esa manera, ¿no? Y con esas personas hay que tener cuidado, porque a veces pueden ser muy dañinas, incluso tóxicas, ¿no? Claro, sobre todo con los propios hijos, ¿no? Yo creo que hay padres y madres, ¿no?, que son muy narcisistas que claro, a los hijos no tienen en cuenta los sentimientos, las necesidades de sus hijos, incluso tienen a veces la incapacidad para poder detectar o identificar las cosas positivas que tienen sus hijos. Sienten que lo que hacen los demás, sus hijos, sus parejas, su familia, es un reflejo de ellos mismos. Entonces, de alguna manera, no son independientes. Su percepción de sí mismos les lleva a tener la necesidad de controlar a los demás de una manera excesiva. Y claro, esto puede ser un problema. Por lo tanto, estas personas que necesitan sentirse superiores, yo no diría que tienen una buena autoestima o una alta autoestima. Bueno, vamos a las conclusiones. A ver, primero, ¿qué era la autoestima? ¿Es quererse a uno mismo, no? Quererse a uno mismo, valorarse, respetarse, sentirse que uno tiene derecho a ser feliz y tener claro cuál es su espacio. Una persona con autoestima respeta la autoestima de otra persona, sabe quién es, por qué hace lo que hace y se siente cómodo tomando sus propias decisiones. La clave es el conocimiento de uno mismo, ¿no? Es decir, para tener autoestima hay que saber quién eres, en qué lugar debes posicionar, ¿no? Debes posicionarte, o como se dice, que se dice así ahora, ¿no? Pero vamos, ¿dónde debes colocarte, ¿no? Y qué lugar deben los demás tener en relación contigo, o qué... O sea, ¿qué esperas de los demás? ¿Eso tiene que ver con la autoestima? También, o sea, a veces se puede decir que las personas que tienen una alta autoestima tienen unas expectativas razonables respecto a los demás y también sobre sí mismos. Son, pues yo diría que más o menos flexibles y amables, tienen una relación cordial y armoniosa consigo mismo y con otras personas. Las personas que tienen falta de autoestima o una autoestima baja son más rígidas y sufren muchísimo. Pero de nuevo, uno puede trabajar, aprender, cambiar
y a veces necesitamos la ayuda de otra persona, ya sea de un buen amigo, de un familiar o de un profesional. Nos queda un minuto, pero a mí me gustaría hacerte una última pregunta sobre ese tipo de personas que son muy exigentes con los demás y muy indulgentes consigo mismos. ¿Muy alta autoestima pueden tener? Pues yo creo que ahí, desde luego, hay algún tipo de problemilla con la propia autoestima, ¿no? Porque uno puede tener una alta autoestima o sentimiento de derecho respecto a los demás me deben, pero yo no debo a los demás. Entonces, yo no estoy ahí muy segura, ¿no?, de que eso sea una autoestima sana. Eso habría que trabajarlo, definitivamente. Porque las personas que se exigen más a sí mismas que a los demás, que a quienes les rodean, ¿pueden tener un buen nivel, un buen grado de autoestima? Por supuesto, siempre que no sea el objetivo el perfeccionismo, ¿no? y la dureza. Eso no es autoestima, eso ya es otra cosa, ¿no? Pero la autoexigencia y también el exigir a los demás, pero aceptando quiénes son los demás y las limitaciones también de los demás y las propias, ¿no? Claro. Muy bien, Laura, ha sido un placer como siempre. Perfecto, un saludo. Gracias.